7:51. Acompáñenos a continuación en nuestro segmento de entrevistas a hablar de temas de energía, de petróleo, de una de las principales industrias de nuestro país y por supuesto lo que está ocurriendo en el mercado internacional, en esta coyuntura por supuesto de crudos, de precios del petróleo, también de lo que ocurre en el mercado energético, en el caso particular del gas. Está con nosotros en estudio Osvaldo Felizola, Energía y Ambiente de Eliesa. Gracias por estar esta mañana acá en Primera Página. Bien interesantes los temas que vamos a poder desarrollar con nuestro invitado en un contexto, como mencionamos, bueno, la OPEP está haciendo un esfuerzo importante por estabilizar o mantener el precio de los hidrocarburos en los próximos años, ante lo que ha sido un crecimiento de la oferta de petróleo, aunque si bien, por supuesto, las estimaciones que se han venido haciendo desde la Agencia Internacional de Energía y otros organismos es que el consumo va a seguir creciendo. Tenemos petróleo como fuente de energía del mundo por lo menos por los próximos 30, bueno, ahí entra el debate, ¿no?, de cuánto tiempo de vida útil le queda realmente al petróleo, pero lo cierto es que las proyecciones es que siguen siendo de crecimiento de la demanda global de los hidrocarburos. Hoy está, por el contrario, siendo mayor la oferta que la demanda, y Venezuela tiene un lugar bien importante en todo esto. Y es no solamente su potencial de crecimiento, porque Venezuela hoy, si bien no está en ese tope de 3 millones de barriles que tuvimos en uno de los puntos más importantes de lo que es la trayectoria de nuestro país en el mercado petrolero, estamos cercanos al 1 millón de barriles, estamos estabilizándonos en ese monto, que es un tercio de lo que hemos llegado a producir. Tenemos las reservas, o una de las reservas más grandes del mundo, de las más grandes de la región, y en esa carrera precisamente de los próximos años del mercado energético, bueno, está el potencial del país, que hoy no está en su apogeo en términos de producción, pero esa reserva está allí. Por lo menos en esos 30 años Venezuela va a ser un país de mucha importancia dentro del mercado energético. Sí, bueno, en el caso venezolano es interesante porque somos un país con más de 120 años de historia petrolera. Tenemos el principal yacimiento, las principales reservas de petróleo del mundo, no solamente de crudo convencional, sino de crudo convencional, que pues, tenemos casi 350.000 millones de barriles de petróleo. Para darles una idea, eso es una monstruosidad, eso es más que lo que tiene todo Estados Unidos completo, con todo el bloque norte de Estados Unidos y Canadá. En el caso venezolano, el potencial es interesante porque también los costos de producción de petróleo, es decir, lo que nos cuesta sacarlo de la tierra, son más bajos en Venezuela que en la mayor parte de los países que conforman los principales exportadores. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene uno de los grandes, está explotando mucho los crudos actuales, que son los famosos conocidos de fracking o producción de lutitas. Ese crudo es muy costoso. Producirlo aproximadamente alrededor de unos 50, 60 dólares el barril, mientras que los nuestros están alrededor de los 20, 25, y eso incluyendo impuestos. Entonces, en el caso venezolano es una oportunidad interesante para otra vez recuperar nuestra producción petrolera. Ya estamos de una forma sostenida, hemos ido recuperando la producción en los últimos años. Es cierto que según reportes que da la OPEP, que consideramos como la fuente más fiable y constante a lo largo de los años, reporta que por fuentes secundarias se están produciendo alrededor de unos 965.000 barriles diarios. Es cierto que fuentes primarias, dígase reportes directos de PDVSA, se habla de 1.105.000 barriles diarios, lo cual realmente la discrepancia entre los dos es porque PDVSA contabiliza los condensados de crudo como parte de la producción petrolera, mientras que la OPEP, que básicamente no los considera como fuente secundaria. Entonces, para nosotros, una de las grandes buenas noticias que hemos tenido en la industria petrolera en los últimos años es que esta producción se puede sostener, es decir, no es como pasó en años anteriores que se lograran llegar a los 920.000 barriles para que al cabo de un par de meses se volviera a caer la producción. Aquí, gracias a Dios, las inversiones que se han hecho en los últimos años nos han garantizado poder mantener la producción y que este crecimiento sea sostenido, que podamos llegar a 1.200.000 barriles, o por lo menos terminar el año con 1 millón de barriles según fuentes secundarias, se ve complicado, aunque es posible llegar a alcanzar el número. Lo que sí es difícil es alcanzar los 2.200.000 barriles para finales del año que viene. Venezuela, en todo este contexto de sanciones, de lo que ha sido, por supuesto, la caída de la capacidad de nuestra principal industria, que es Petróleos de Venezuela, tiene también en los últimos días una noticia importante, y es que ha venido aumentando nuestro nivel de exportación hacia los Estados Unidos. Venezuela pasó en los últimos días de ser el proveedor número 36, 37, si no me equivoco, al número 19, con una variación muy pequeña. Además, tampoco estamos hablando de una cifra muy grande. Esto, por supuesto, tiene que ver con las operaciones de Chevron en el país, pero significa precisamente esa misma línea de cómo el país viene sosteniendo su producción. No viene, o sea, no es una producción que vemos una cifra que está rondando el millón y va mes tras mes bajando nuevamente, sino que hemos logrado estabilizar la producción.
Sí, el caso con la exportación en los Estados Unidos es un poco más complicado porque el año pasado estábamos exportando casi unos 250.000 barriles diarios con el acuerdo que tenía el Chevron y la OFAC y PDVSA con la OFAC, justamente que le daba un margen de producción de hasta 250.000 barriles diarios. Con la llegada del presidente Donald Trump, ya no, como todos conocidos por todos, esa licencia ya fue oficialmente derogada. Ni siquiera vamos a llamarla derogada porque ni siquiera se dejó vencer. Actualmente Chevron lo que tiene cuenta con una especie de permiso de trabajo de la Casa Blanca, algo que no es tradicional en la industria petrolera, que siempre hemos sido una industria muy apegada a las leyes y los reglamentos. Aquí se está manejando más desde un punto de vista más personal, directamente con el presidente Donald Trump. Esa es su forma de hacer gobierno. Nos guste o no nos guste, esa es totalmente legítima esa forma de trabajo. No es nada que sea ilegal. Entonces el caso actual es que Chevron dejó de exportar crudo, justamente después de renovar la licencia, y a partir de ahora, donde se le exige que la mitad de la producción, que hay acuerdos comerciales, porque contenta del 50% de la empresa mixta que tiene con PDVSA, Petropiar, Petroindependiente y Petroindependencia, y Petroboscan, lo que le permite es llevar crudo solamente la mitad de la producción, porque la otra parte se la entrega directamente a PDVSA porque no está autorizada para hacerle pagos. O sea, no es que pueda llevar todo el crudo como hacía antes y llevarlo a Estados Unidos para procesarlo, sino que lamentablemente solamente puede llevarse su mitad. Por eso es que estamos viendo que en las últimas semanas se están volviendo a tener una producción de alrededor de unos 37.000 barriles diarios. Cuando, bueno, evidentemente estos mientras se está recuperando un poquito la comercialización con Estados Unidos, es importante recalcar que el crudo venezolano tiene una particularidad específica, lo que yo llamo que es rico en gluten. Nuestro crudo es un crudo pesado, lo que se conoce como un crudo ácido, agrio, sour, que es un crudo difícil de procesar. Hay muy pocas refinerías que lo pueden procesar como Dios manda. Entre esos sitios se encuentra justamente el sur de Estado, Texas, la zona de Corpus Christi, donde están las refinerías más especializadas en este tipo de crudo. Tenemos más de 100 años comercializando crudo con Estados Unidos. Recordemos que a finales del siglo XX PDVSA fue la primera compañía que exportaba, que Estados Unidos importaba crudo de PDVSA. Entonces, al ser el primer importador de crudo en Estados Unidos, hicimos unas inversiones importantes en también ellos hicieron unas inversiones importantes en esas refinerías y le permitían procesar nuestro crudo. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, para una compañía como Chevron? Chevron en este caso lo que hace es que compra crudo venezolano y exporta crudo WTI, West Texas International, que es un crudo mucho más ligero, mucho más fácil de producir y mucho más fácil de refinar. Entonces, esa diferencia de precio, que es esa prima que se paga por los dos crudos, es la que se conoce como arbitraje. Entonces, esa es una inversión que muy buen negocio para compañías como Chevron, o no solamente Chevron, cualquiera de las compañías que ha hecho negocios en Venezuela. Esa siempre ha sido un potencial interesante. Oye, vendo un crudo más ligero a tercero y yo consumo el crudo más pesado, más difícil de procesar y es un muy buen negocio. De hecho, pues, se vivió muchos años de ese negocio. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando al regreso con nuestro invitado, Osvaldo Ferizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, 7 en punto de la mañana. Recuerden que si ustedes también tienen preguntas, comentarios, quieren participar, pueden hacerlo en las redes sociales. Nuestra cuenta @primerapágina GB en Telegram está disponible para ustedes.